siguiente problema tenemos un cuadrado ABCD. En el lado CD tenemos un punto P, distinto de C y de D. Luego AQ y BR son alturas del triángulo APB. Tenemos que al intersectar las rectas CQ y DR, CQ y DR, estas se intersectan en el punto S. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto, nos piden demostrar que el ángulo ASB vale 90 grados. Empecemos por hacer notar un poco el ángulo que nos piden demostrar que vale 90. Aquí, AS y S. ¿Ya? Entonces, parece que si ASB fuese 90, tendríamos que, por ejemplo, el cuadrilátero ARBS sería cíclico. Entonces, eso nos da una idea de una forma que nos gustaría abordarlo para llegar a concluir que finalmente ese ángulo vale 90 grados. Similarmente con Q, dado que también tenemos ángulo recto, ¿no? Entonces, vamos a rotular algunos ángulos para poder trabajar mejor con ellos. Aquí en el triángulo, en el ángulo en A, tenemos como alfa, gamma y beta, ¿ya? Entonces, veamos que en el triángulo ARB ocurre que tenemos alfa más gamma, un ángulo de 90 y un ángulo que todavía no sabemos cuál es. Pero, como en el ángulo recto en A, tenemos que alfa más beta más gamma es igual 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, para que completen un 90, aquí este alfa y este gamma, necesitamos que este ángulo sea beta. Luego de marcar beta, de que el cuadrilátero ARQB es cíclico, puesto que al segmento AB lo comprende este ángulo que vale 90 y este que también vale 90. Por lo tanto, si este ángulo aquí es gamma, aquí en B también tenemos gamma. Entonces, como en este ángulo que es recto tenemos beta y gamma, el ángulo restante tiene que valer entonces alfa. Entonces, otros ángulos que nos van a ser útiles para proceder van a ser aquí en B, vamos a llamarle phi, y aquí en este pequeño sector en C, teta. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos que este ángulo que se genera aquí en S posee el valor de phi más teta. ¿Por qué? Bueno, basta que ustedes tracen una línea vertical por el punto S y van a ver que por paralelismo phi se copia con su ángulo al término interno, creo, y lo mismo con teta. Entonces tenemos que ese ángulo es phi más teta. Ahora, entonces vamos a volver a los triángulos rectángulos que teníamos. ¿Cuál es la gracia? Tenemos que los triángulos AR'B es congruente con el triángulo con el DPA. ¿Por qué? Bueno, ambos comparten un lado de misma medida, en este caso AB y BA. Ambos tienen un mismo ángulo, en este caso beta y beta, y ambos tienen un ángulo de 90 grados, en este caso aquí en A y aquí en D. ¿Ya? Entonces, esto nos va a decir, como son congruentes, que R'A tiene la misma medida que DP. Entonces, bueno, como DA y DC tienen la misma medida, entonces los segmentos restantes también van a tener la misma medida, que en este caso es PC con DR'. Similarmente como lo que pasaba en el triángulo AR'B, tenemos que, si yo prolongo el segmento AQ, y voy a borrar un poquito esta fecha, indica que es Q, hasta un punto Q'. Bueno, sucede algo similar respecto a los valores de los segmentos. En este caso tenemos R'A de P, va a ocurrir aquí que PC, misma medida con Q', y DP, misma medida con CQ'.
Entonces, ¿de qué nos sirven todas estas relaciones de segmento? Bueno, lo tenemos que aquí en particular R' de PR es un cuadrilátero cíclico, puesto que aquí en R posee un ángulo recto. ¿Ya? Recordemos que prolongamos BR, por lo tanto el opuesto de este recto se mantiene este recto acá. Y bueno, como ABCD era un cuadrado, tenemos ese ángulo recto, ¿ya? Lo cual nos da que el cuadrilátero sea cíclico. Entonces vamos a trazar la diagonal que le falta. Aprovechamos de marcarlo en estos dos cuadriláteros porque estamos sobre cíclico, ¿ya? Entonces, como tenemos que este ángulo aquí vale phi, similarmente acá también va a valer phi. Y bueno, como en este de aquí teníamos θ, por ser cíclico, aquí también vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, utilizando un criterio, el mismo criterio con el cual definimos que mejor dicho, con el cual justificamos que este ángulo en S vale phi más θ, vamos a tener que este ángulo aquí en P, bueno, o sea, el triángulo APB, va a valer, en este caso, beta más alfa, ¿no? Lo mismo, si trazan una línea vertical, por paralelismo, se pueden completar los ángulos con este. Alfa más beta. Ya. Entonces, volvamos ahora a todas estas relaciones de segmento que hicimos. ¿Ya? Teníamos que este misma medida con este, misma medida acá. ¿Ya? Entonces, veamos que, como tenía esa misma medida, aquí, por ejemplo, D con R' y P con C, tenemos que los triángulos R' de P va a ser congruente con PCQ. Ya tenemos las medidas y además tenemos que ambos sostienen un ángulo recto por pertenecer al cuadrado. Entonces, esto nos va a decir, como tienen los mismos catetos, van a tener por ende la misma hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ahora viene lo lindo porque, por ejemplo, si en este ángulo en P, vamos a ver DPR', vale por ejemplo delta, para completar los 90 necesitamos que sea este 90 menos, bueno, un poquito, menos delta. Similarmente aquí vamos a tener un delta y aquí un 90 menos delta. 90, otro delta. No, delta. Otro delta. Entonces ya, el ángulo aquí de PC es un ángulo extendido y ya tenemos 90 menos delta y delta, por lo cual la suma de los ángulos restantes debería dar 90. A saber, digamos que phi más θ más alfa más beta es 90 grados. ¿Ya? Entonces ahora ya nos estamos acercando mucho más a la solución porque teníamos antes esta relación, alfa más beta más gamma igual 90. Y al utilizar esta segunda ecuación obtenemos que gamma igual phi más delta. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si al valer esto gamma, este ángulo también vale gamma. O sea que el cuadrilátero ARQS es cíclico. Y si es cíclico, entonces el ángulo opuesto aquí en R, es decir en S, tiene que valer 90. Es decir, ASB vale 90 grados, como queríamos demostrar.